Hola, muy buenos días amigos y amigas. Nuevamente, gracias por estar aquí viendo el programa que como cada martes tenemos una emisión de Fuera del Guión, invitados especiales híjole, la verdad es que ya de cada parte del mundo. Recibimos hoy con mucho gusto a Yuri Ramírez directamente desde Colombia, a Joel Paulino, un gran amigo también desde República Dominicana, y pues bueno, al siempre presente expresidente también de ACEIPOL, Elio Ruiz. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. El día de hoy queremos abordar un tema muy importante, ¿no? El precio de decir la verdad en la política. ¿A qué me refiero con esto? En muchas ocasiones hemos visto que la sociedad cada vez es más demandante con sus gobernantes, con sus representantes, y piden que se deje de lado esta parte de ocultar o de ocultar digamos, los eventos como tal, los detalles, que haya más transparencia. Pero cuando también se asincera el representante, el ente de gobierno como tal, viene la crítica, ¿no? Entonces, aquí una pregunta que yo quisiera hacerle a cada uno de ustedes es si un político como tal puede ganar una elección diciendo toda la verdad como tal, ¿no? O sea, se vale decir toda la verdad para ganar elecciones, se tiene que manejar una verdad a medias, la verdad es incómoda, la verdad es peligrosa. ¿Qué podrías decirnos al respecto, Yuri? Me gustaría empezar por ti. Mira, la verdad es absolutamente importante, pero hay condicionantes de la verdad. Existe mi verdad y existe tu verdad frente a unos hechos, ¿no? Particulares. Entonces, para mí puede que sea amarillo, pero para ti puede que sea rojo. Y esa es tu verdad y esa es mi verdad. Entonces, cuando yo estoy en campaña política, ¿a cuál verdad se le apuesta? ¿No? ¿A la que yo considero o a la que dice a la que quiere escuchar el electorado o a la que deja la sensación en el electorado? Entonces, es importante, por ejemplo, el político llega a la comunidad y la comunidad le pide a gritos que haga un puente. Y él sabe y él tiene interiorizado que ahí no se puede hacer un puente porque hay una afectación ambiental, porque hay cualquier condicionante y no se puede hacer. Si él llega y dice tajantemente, no voy a hacer el puente, pues la comunidad va a quedar como que no, como que hubo esa sensación de que no me fue escuchado y que este no me va a ayudar. Pero llega el otro y dice, sí voy a hacer el puente y la gente le aplaude y dice, sí, felices, estamos contentos. Y cuando ya es gobernante dice, ay, qué pena con ustedes, pero no se puede hacer el puente, ¿no? Entonces muchos políticos juegan a esta sinsabor y por eso es que posteriormente vienen el defraude de ese político, ¿no? Que perdimos el voto, no nos cumplió, fue una promesa de campaña y demás, ¿no? Entonces, siento que a pesar de que hay verdades que son necesarias y son dolorosas, pues desafortunadamente estas verdades logran permear dentro de la comunicación política y permear en el ciudadano y eso hace que desafortunadamente pues no se llegue como a un buen fin, ¿no? Pero pues ahí toca aprender a trabajar con la verdad. Al final siempre siento que ahora con la masificación de la información, las redes sociales, siempre va a haber alguien que se pueda y que logre mostrar realmente las condicionantes y la verdad. Pero ahí lo que planteas también, no podríamos caer en un momento dado en una manipulación de la verdad. Yo creo que uno de los ejercicios o los ejemplos más claros que hemos visto de este tipo de verdades, como lo planteas, es cuando se vino el tema de la pandemia, ¿no? En la época de pandemia había la verdad en Colombia, había una verdad sobre las prevenciones, medidas preventivas contra el COVID-19. En México había otro tipo de verdad, en China había otra verdad, o sea, era un tema global, pero cada país, dependiendo su realidad, dependiendo su sistema político también, y dependiendo de las repercusiones que tenían en ese entonces, podían tener, planteaban una verdad, ¿no? Y como bien dices, el acceso a la información todo mundo la tenía. Entonces era la verdad del gobierno colombiano, la verdad del gobierno estadounidense, la verdad del gobierno mexicano y aparte la verdad de la sociedad. Que aquí la sociedad dijo, mi verdad es, quédate en casa, antes de que las mismas autoridades, porque las autoridades te decían, no, ustedes sigan saliendo, abrácense, bésense, convivan.
Entonces, este tipo de verdades como tal, cómo se terminan manipulando, ¿no? Ellos que está aquí en México lo vivió en carne propia, pues esa parte, ¿no? Entonces, también entrar en una manipulación de verdad. Lo que comentaba era lo siguiente. En el tema, por ejemplo, en el tema que comentaba Yuri, ¿qué es lo que ocurre en un contexto de desconfianza extrema? Eh, la verdad se vuelve disruptiva, porque ya los políticos se la pasan prometiendo, no empobrece, prometen, 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 llegando al poder, no lo cumplen. Entonces, eso es algo que vivimos en toda Latinoamérica, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de estar en varios países, lo vivimos en todos lados, no es algo como de un país u otro. Entonces, no es porque la verdad sea virtuosa, sino porque justamente en este tipo de contextos donde la desconfianza o donde la mentira siempre está, pues la verdad se vuelve disruptiva. O sea, no es que la honestidad de sus políticos sea esperada por los ciudadanos, sino que cuando alguien ejerce la verdad, es algo que no es algo normal. Entonces llama la atención y es un contraste brutal, ¿no? Digo, lo hemos visto en muchos países, no solamente en Latinoamérica, por ejemplo, Zelensky, ¿no? Cuando dijo, pues a ver, yo la verdad no sé nada de política, pero yo sí quiero en el país y quiero hacer lo mejor por este país. Y, o sea, a comparación de otros políticos en su país y en el contexto en el que estaba, pues ganó siendo un comediante. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que por eso la verdad es tan disruptiva, un diferenciador tan importante. El problema no es decir la verdad, sino es qué verdad vas a decir, en qué momento la vas a decir y ante qué audiencia, ¿no? ¿Cuál es el público al cual le estás diciendo esa verdad en ese momento específico? No es el qué, sino es el cuándo, ¿no? Y el cómo. Entonces, porque también hay varios, ¿no? Que hemos escuchado de repente como la verdad estratégicamente seleccionada o la verdad completa o la verdad, tu verdad, mi verdad, como bien mencionabas tú ahorita. Entonces, de mi verdad a tu verdad, pues puede haber una gran diferencia. Entonces, ahí sí depende de qué estemos hablando, el contexto, el lugar, en fin, de muchos elementos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Helios. Y ahora, en este sentido, entiendo. Y la siguiente pregunta sería, ¿existen mentiras necesarias en la política? Pues para también, ¿no? O sea, para mantener una gobernabilidad, para mantener el status quo, para mantener incluso el mismo partido en el gobierno. O sea, ¿existen y se valen en un momento dado, Joel? Bueno, Sergio, yo pienso que la gente valora mucho la sinceridad, la honestidad de los políticos, que es muy escasa, pero la gente realmente valora que tú como candidato, como gobernante, le diga la verdad y sepa cómo decirla, como decía Helio, hay que saber cómo decirla y cuándo decirla. Pero la gente sí realmente, si tú le hablas con sinceridad, le dice la verdad, le explica el porqué de las cosas, por qué algo no se puede hacer, lo argumenta bien, bien detallado, pues la gente eso lo valora y lo entiende, lo comprende. Y ayuda a que el político gane más adeptos, gane mayor aprobación por la ciudadanía, siendo sincero y hablando honestamente, planteando las cosas como son y dando los detalles para que la gente entienda en situaciones específicas por qué no se puede hacer X obra, por qué no se puede tomar X decisión que la gente está solicitando y todo esto. Creo que siendo honesto se gana el político, ganan los gobernantes. Ok. Y dentro de esa honestidad se lo pregunto a todos, o sea, si es bueno ser honesto o no. En algún momento aquí en México, y tomo mucho ese ejemplo como tal, se creó la instancia de transparencia, ¿no? De acceso a la información. Yo recuerdo algunos de los principales
eventos históricos que sucedieron ahí, fue que exactamente cuando empieza a funcionar este Instituto de Transparencia, aquí en México sale lo que le llamaron el Toalla Gate, que era cuando la presidencia de la República gastó una cantidad en sí exagerada en toallas, ¿correcto? El mismo gobierno en funciones es quien implementa el sistema de transparencia y a través de ese sistema de transparencia es cuando la gente se da cuenta de en qué se estaba gastando el dinero. Entonces es una navaja de dos filos que se aventó el paquete ese gobierno, ¿no? Entonces, ser honesto, o sea, bueno, ser transparente como tal, ¿cuál es cuál es el riesgo, ¿no? También tomando en cuenta que hay situaciones donde bueno, pues prácticamente en aquel entonces también se limitaba y se entendía la limitante de cierta información por temas de seguridad nacional, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué tanto tú te amarras? Dices, no, yo voy a ser honesto hoy, pero de repente, híjole, con estas cosas no, porque son las que me pegan, ¿no? Para tocar el tema que justamente desde Paulino tocaba, que a mí me parece muy interesante, el tema de las mentiras necesarias y innecesarias. Platón, por ejemplo, tenía la teoría clásica de la mentira noble, ¿no? Que es cuando el gobernante puede mentir si ello protege al bien común, protege a la ciudadanía o protege al pueblo. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando los políticos se consideran que están mintiendo, ¿no? De forma noble o de forma que beneficia a la ciudadanía, pues todo el mundo cree que está beneficiando a la ciudadanía, entonces todo el mundo miente, entonces pues ya, no se vuelve como algo práctico, ¿no? En ese sentido. Y ahora, en el tema de transparencia que tú tocas, sí es muy importante la cuestión de, existen dos tipos de transparencia, ¿no? La que el líder elige, la que la autoridad elige o la que le impone. Y pues, es que vamos a transparentar esto sí, pero esto no. Entonces, hay que ver ahí cuál es la narrativa que se utiliza, cuál es la comunicación de esa transparencia, si es una transparencia total o es una transparencia controlada o ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque también necesita el gobierno como tal. De repente es complejo ser tan transparente por los intereses, grupos de intereses, por los manejos financieros, por X o Y, ¿no? O sea, es muy, muy complejo ser 100% transparente. Creo que no he visto ni uno solo que sea 100% transparente, ¿no? O sea, sí sé, en cuestión, pues si está haciendo un proyecto, a lo mejor no se entiende algo, algún gasto o alguna acción hasta que está todo completo. Entonces, se inicia el proyecto con X acción o con X gasto, pero no se ve todo, no va a llegar a su fin, ¿no? Por todo el ruido que pueda hacer la oposición o los grupos de intereses o los grupos sociales, en fin, ese tipo de cuestiones. Eh, y hay que ver también el tema en cuestión de las transparencias de procesos y la transparencia de deliberaciones, ¿no? Los resultados y las decisiones finales, pues sí deben de ser transparentes, pero pues hay que ver también el proceso que tanto cuidar. Entonces, es muy complejo hablar de general, o sea, de forma general, de este tema de transparencia, creo. No, mira, acá en Colombia funciona la ley de transparencia también. Es un derecho fundamental el derecho de petición. Nosotros como ciudadanos podemos pedir a cualquier autoridad pública información de lo que requiramos, ¿vale? Y también están fortalecidas las veedurías ciudadanas, que en teoría salieron algo muy bien, donde la gente se organiza y pregunta y quiere hacer un proceso de ejercicio de control social a cierta obra, a ciertos procesos de contratación y demás. Eso me parece genial. Como decía Helios, está chévere decirle a la gente, el resultado que obtuvimos fue esto, pero el exceso de democracia también, pues obviamente es complicado, porque si a ti te eligieron para que tomes las decisiones, pues mal harías estar consultando todo. ¿Será que puedo comprar una pintura para arreglar la alcaldía? Pues no, o sea, obviamente no, hay cosas que tú tienes que ir decidiendo. Pero sí es importante que la comunidad haga ese ejercicio de control social. Sin embargo, en el ejercicio común, las veedurías ciudadanas se convirtieron en un proceso de oposición política que se volvió hartísimo para los funcionarios. ¿Por qué? Justo hoy hablaba con una compañera y me decía,
En la Secretaría de Vivienda teníamos a una persona que todos los días nos radicaba derechos de petición de 150 preguntas para simplemente fastidiar. ¿Cuál era el objetivo de esta persona? Lograr un contrato en la entidad, ¿vale? Dejo de alguna manera extorsionar con el ejercicio de la transparencia y porque yo tengo el derecho fundamental de petición, entonces dejo de extorsionar para que ya ahora sí pueda tener un beneficio estatal, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estos ejercicios también son mal aprovechados por la ciudadanía? Sin embargo, sí considero importante que en los temas de contratación, en los temas de obras públicas, que los ciudadanos sí sepamos realmente dónde están yendo nuestros recursos y que realmente sí tengamos esas prevenciones, por ejemplo, que hace aquí en Colombia las Contralorías cuando llegan esas denuncias ciudadanas diciéndole, oiga, hay una obra que está tirada hace un montón de tiempo, no le han hecho inversión y se va a caer esa obra porque tiene que requiere una intervención inmediata, pues ahí eso sí es importante para que la gente pueda saber qué pasó, si hay un proyecto, si se van a girar los recursos, quién va a ejecutar esos recursos, cuál es el contratista, cuánto tiempo se va a demorar la obra, por qué le estamos pagando más, se multó al contratista porque no cumplió con la obra en el momento requerido. O sea, eso es importante. Sin embargo, hay cosas que definitivamente no. Otra de las situaciones es todo el tema de seguridad pública y seguridad ciudadana. Nosotros no podemos estar diciéndole a las personas, vamos a comprar tantas armas para dotar al ejército, porque pues imagínense, la información le llega a los malandros, aún así sin información de transparencia. Ahora imagínense teniendo esos datos sensibles, digamos, rodando por allí, ¿no? Las decisiones como de redadas, todo ese tipo de cosas de seguridad pública, pues son cosas que no deberían estar. Sin embargo, sí siento que en este momento es más difícil ocultar información, es mucho más difícil decir mentiras, porque como dicen las abuelas, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y como me decía un policía, siempre hay alguien observando, ¿no? Entonces, siempre van a salir las personas, los técnicos, los científicos a dar la información que realmente pues controvierte tal vez lo que dicen los gobernantes. Entonces ahí esa línea toca mantenerla muy bien y sobre todo tener esa garantía de tranquilidad con la ciudadanía, de decir, estamos haciendo esto para que la gente no comience a llenar los silencios con lo que ellos quieren. Si yo no informo, pues la gente dice, ah, pues es que está robando, es que no ha hecho nada, pero si yo sí estoy haciendo, pero no digo nada, pues obviamente las cosas se quedan allí. Y la verdad es que yo creo que todos tocan un tema muy importante sobre la transparencia, sobre la verdad, pero escuchándolos también me surgía una pregunta. De por sí antes era complicado tener acceso a la información o conocer la verdad del gobierno, ¿no? Una vez que empiezas a conocerla o a obligar al gobierno que te la transparente, también te dice, bueno, esta sí, esta no, a cuentagotas. Hay veces que solicitas la información y prácticamente no respondes y necesitas que otra instancia de gobierno, digamos, independiente, prácticamente obligue al gobierno a entregar esa información, ¿no? Pero ya cuando llegas a un punto muerto donde dices, bueno, ya recorriste todo este camino y por fin tienes la verdad en las manos, los documentos, todo esto, y hablando, supongamos, un tema, por ejemplo, como Wikileaks en algún momento, ya teniendo la información con la que puedes cuestionar a ciertas decisiones. ¿Qué sucede? Que pues, prácticamente te dicen, o sea, no sé, tienes cuentas en Panamá, ¿no? Y realmente pues, la persona que ejerce el gobierno te dice, pues sí, ¿no? O sea, sí, o sea, ya llegas así como que, oye, pero ya te caché, ya te encontré todo esto, ¿qué puedes decir? Dice, no, pues sí las tengo, ¿no? O sea, cuando ya llega la verdad a un punto muerto, pero prácticamente a las personas que están ahí no les importa que tengas la verdad, ¿no? Ahorita tenemos temas, también en México, ¿no? Están un gobernador, acusado en este sentido, que dicen que hay verdades, hay pruebas, todo esto. Dicen, bueno, prácticamente es decir, sí, las tienes, y luego, ¿qué? ¿No? No te lo voy a dar, ¿no? O sea, no te lo entrego, no hago nada, o sea, me puedes enseñar aquí todos los costales, carpetas de investigación, lo que sea, transparencia, pero no me voy a meter en nada. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se tiene la verdad,
A quien ejerce el poder simplemente no le importa que tengas la verdad en las manos y pues te da la vuelta, te dice no te voy a hacer caso. El que quiera, porque este es un tema medio complicado, a ver quién se avienta Bueno, yo creo que en ese caso ya, ya es un asunto extremo donde la figura ya está, como quien dice, cachada, eh, y ok, están las pruebas ahí, pero no, la gente no puede hacer nada en ese sentido, pero llega el momento que ya esa persona políticamente muere, porque no tiene la posición, no tiene la posibilidad de presentarse a otro proceso electoral aspirando a esa misma posición o aspirando a otra posición, ya siendo desenmascarado, aunque no sea judicializado, aunque no sea sometido a la justicia, pero ya políticamente se muere, porque ya la gente sabe la verdad, conoce la verdad y no va a votar por una persona que es mentirosa, que es tramposa, que es corrupta. En ese sentido, para a lo mejor, como lo que comentas, Joel, directamente una pregunta dirigida a Yuri, ¿no? En el tema de las elecciones, y ponía este ejemplo, del que simplemente no importa que tengas la verdad, ¿no? Que en el tema de las elecciones de Colombia, donde el presidente abiertamente empieza a descalificar el proceso, el escrutinio, todo esto, y dice, no, es que prácticamente te menciona y te dice, ¿sabes que es una trampa para Iván Cepeda? ¿Correcto? Y mucha gente decía, es que usted, presidente, estaba interviniendo en las elecciones, apoyando de manera oficial con todo el aparato a un candidato, ¿correcto? Hoy desacredita el escrutinio y prácticamente te dice, sí, o sea, sí, lo estuve apoyando. Y no sé si me explico, o algo así ya sería tajante. ¿Qué pasa en esa situación, Yuri? Bueno, lo de Colombia es para hacer tesis doctoral, comenzando por ahí, porque definitivamente sí, fue muy desafortunado lo que pasó el domingo, más allá de que salió la gente a votar y que salió a votar con convicción, pero siento que fue absolutamente desafortunado la intervención del presidente y desafortunado los dos discursos de los candidatos que quedaron para segunda vuelta. Absolutamente desafortunados. Es, es ilógico pensar que un gobernante no tiene favoritismos políticos, ¿cierto? Y que va a garantizar la transparencia y que va a garantizar la desafección política, porque él es militante del pacto histórico y tiene un candidato y quiere continuar con su gobierno y es, o sea, esto que pasó simplemente era una verdad a gritos. Si vamos hacia allá, es una verdad, grito. De hecho, él en alguna entrevista se lo manifestaba y decía, sí, yo sé que no puedo intervenir en política, pero es que yo soy político, yo hago parte de un proceso político y milito en un partido político. Entonces, la restricción que tenemos acá en Colombia es que pues ellos deben ser probos, que no deben intervenir, que no deben decir, pero pues eso es ilógico pensarlo, ¿sí? Es como los presidenciales municipales o las gobernaturas siempre van a estar a favor del continuismo y esto siempre va a ser así. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Pues digamos que tal vez pueda existir algún tipo de sanción, multa posterior y todo lo que quiera, pero este hombre está un mes y cachito de dejar la presidencia de la República. A él en este momento eso le importa cinco, si lo critican, si le dicen, si porque él ya se va a ir. Lo que él necesita y requiere con urgencia es salvar el proyecto político y eso, por eso se la está jugando toda y por eso ha estado participando constantemente en el debate. Así no sea, digamos, militando con las banderas del pacto histórico, pero sí haciéndolo a través de su gobierno, ¿no? Entonces, hemos hecho, hemos trabajado y el riesgo es que se quiten los subsidios. Tal cual como pasó en México con Morena, cuando Andrés Manuel López Obrador vendió el discurso de que que si no se votaba Sheinbaum, entonces lo que se iba a generar era que iban a haber una pérdida de beneficios sociales que se habían generado con ocasión al mandato de Andrés Manuel. En este momento siento que es la misma historia pues, que está pasando acá en Colombia.
Y bueno, se sabrá en 2 semanas larguitas la incidencia de lo que pase. Yo siento que aquí no hay ganadores, no hay propuestas. Lo que se va a generar es el antivoto hacia Petro, que representado en Cepeda, y el antivoto hacia Abelardo, representado pues digamos que en toda esa línea uribista y de extrema derecha. Perfecto, muchas gracias, Yuri. Pues bueno, para ir despidiendo, pues básicamente me gustaría es conocer, como siempre, las conclusiones de cada uno, empezando por ti, Joel, por favor. Bueno, Sergio, realmente, como decía Yuri al principio, cada quien tiene su verdad en cierto momento, la verdad es relativa. Eh, un ejemplo de esto es una figura del número 6 que yo desde este lado lo veo como un 6 y el que está de aquel lado lo ve como un 9. Esa es una verdad relativa. Entonces, no sé, los políticos eh, en estos tiempos de pérdida de credibilidad, en estos tiempos de que se va reduciendo mucho más la participación de la gente porque se sienten engañadas, se sienten frustradas, se sienten abandonadas por los políticos. El político debe apegarse más a la verdad, más a la transparencia. Y cuando un político llega a una posición y hace una gestión apegada a todo lo legal, hace las cosas bien, pues no hay necesidad de mentir. Se hace fácil comunicar todo. Todo lo contrario, cuando un político vaya a enriquecerse, a hacer fullería, como decimos popularmente aquí en la República Dominicana, pues ahí sí se le dificulta comunicar con la verdad, porque como decía Yuri ahorita y como decía Helio, en algún momento la verdad va a salir a flote. Entonces, si usted es un político que quiere seguir creciendo, tiene que, donde quiera que usted llegue, a cualquier posición que usted llegue, debe hacerlo con transparencia y llevándole las cosas con la verdad a los ciudadanos y a la población para seguir avanzando. Muchas gracias, Joel, por tu participación. Helios, pues bueno, ¿qué te puedo decir a ti, no? Digo, la verdad es que ahora sí que la verdad es que cuántas verdades hay en México, partiendo de cuántos Méxicos, ¿no? Tenemos y presentes. ¿Qué me puedes decir de la verdad hoy en día que escuchamos todas las mañanas? Crítica, creo que el verdadero precio de decir la verdad no la paga quien la dice, sino lo paga quien no dice la verdad cuando debía decirla, ¿no? Hemos visto de repente proyectos que se tardan un poco en decir la verdad y pues se cae el proyecto o pues que pierden esa credibilidad que en algún momento pudieron llegar a tener. No diremos nombres, pero hemos visto algo. Y la pregunta no es si decir la verdad o no, sino si tienes también la habilidad narrativa para que llegue la verdad, porque aquí también con los compañeros pues, mencionaban esa parte, no es solamente decirla, es saber cómo decirla, ¿no? En el contexto, decir qué parte decir, porque a lo mejor pues decir la verdad suena muy duro, entonces tienes que saber cómo decir la verdad, saber a quién le vas a decir esa verdad, saber exactamente el momento, en fin, todo el contexto, pero pues sí es complejo esta parte de la verdad y qué tipo de verdad se toca. Pero bueno, nos daría mucho tiempo y muchos programas seguir justamente con este tema en específico. Perfecto, muchas gracias, amigo. Gracias, Helios. Finalmente, pues para cerrar, Yuri, ¿cuál es tu verdad? Como decimos en los estrados judiciales, jura decir la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. Pues mira, eh, ¿qué siento y como para retomar es que nosotros, una de las cosas maravillosas del mundo es la diversidad de opiniones, la diversidad de sensaciones, la diversidad de conocimientos.
que nos ayudan a complementar la visión de un lado y del otro. Bien, cuando esta visión es diferente a lo que yo opino y es diferente a lo que yo siento y es diferente a lo que yo creo, pues hace que tengamos estos sesgos o estas diferencias y dentro de todo, pues quien gobierna tiene que ser muy sabio para poder manejar ese tipo de situaciones y poder generar el espacio adecuado para la otra persona, ¿no? Para el respeto de la otra persona. ¿Qué es importante? Mantener la transparencia, ¿cierto? Que sí es fundamental mantener la transparencia en el gobierno. Eso genera confiabilidad, genera tranquilidad, genera confianza en la ciudadanía. Y a pesar de que no me guste tal vez alguna decisión o que no comparta un estilo de gobierno, pues eso no quiere decir que no respete o que no acate las decisiones que se toman, ¿no? Porque precisamente ese es el fundamento de la democracia. Hoy justo en 2 semanas estamos en Colombia en una situación súper polarizada. Si ustedes ingresaran a las redes en Colombia es una cosa absurda, absurda. Sale cada 2 por 3 alguna noticia con IA, ponen a los candidatos de una manera, luego los ponen de la otra. Hoy justo salió la selección Colombia. Bueno, ustedes saben que Colombia es súper futbolera, pero una cosa absurda. Y hoy sale la selección Colombia, pues con el presidente con su camiseta de la selección, entregándole la bandera, despidiendo la selección. Y ya hay fotos con el tigre de las Priellas en la bandera de Colombia. O sea, imagínense eso, que es algo que se supone que nos convoca y nos une a todos los colombianos como el apoyo a la selección. Ya, politizado, polarizado. De hecho, la misma camiseta de la selección Colombia que la acogió muy bien el candidato de la Espriella para decir que representa a todos sus defensores de la patria. Pero hoy justo salió un fallo de un juez que le prohíbe ponerse la camiseta de la selección. Imagínense en eso, se prohíbe la camiseta de la Selección Colombia en eventos, a él en eventos de campaña política. Pero pues igual se la va a seguir utilizando y yo también me voy a poner la camiseta de la selección el día de las elecciones y no porque vaya a votar por el candidato X o Y, sino porque me gusta, porque la quiero lucir, porque me parece bonita, porque también quiero apoyar a la selección, porque estamos en época mundialista y esa es mi verdad. Perfecto, muchas gracias, Yuri, por tu verdad. Pues gracias a todos nuevamente, como cada semana, por haber participado. Efectivamente, recuerdo una frase que decía, ¿no? Cuando el gobernante llega al poder y le reclaman, oye, ¿por qué no nos dijiste la verdad en campaña? Y te terminan diciendo, pues porque realmente no conocía cuál era la verdad, ¿no? Así como que, pero bueno, es muy fácil ser oposición, es muy fácil no estar en el gobierno y cuando llegas te enteras de lo que realmente es la verdad, ¿no? Pues gracias a todos. Aquí la única verdad es que sí nos ven, a nosotros sí nos ven los programas. Tenemos mucha audiencia, vamos creciendo cada vez más con la participación de Helios, de Joel, de Yuri. Y pues bueno, pues aquí estaremos, esperemos que el próximo martes también compartiendo, no la verdad absoluta, pero sí el análisis de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Fuera del Guión. Gracias. Partiendo mi verdad, como decía New York. Exactamente, amigo. Cuídense mucho. Gracias, chao.